celebraciones para reflexionar, para pensar en algunas cuestiones. Y nosotros como iglesia, al finalizar el culto, vamos a tener en el parking exterior un fotocall para aquellos padres que quieran hacerse una foto con sus hijos, ¿vale? Así que, por favor, al finalizar el culto, en el parking exterior hemos colocado desde el Ministerio Infantil un fotocall para enmarcar ese momento del Día del Padre, y siempre hace ilusión recordar estos tiempos. Muy bien, pues vamos a ir enseguida a la palabra. Tenemos a nuestro pastor Marcos de viaje en la iglesia Salén, Córdoba, ministrando. Queremos orar por él, queremos pedirle a Dios que le bendiga y que le use. Y vamos a orar también por la palabra. Como sabéis, hay hermanos que están enfermos, estamos orando por ellos durante la semana. El martes en el culto de oración también estamos elevando todas las peticiones que nos llegan a nuestro correo, al buzón. Así que lo vamos a hacer, pero vamos a orar una vez más. Señor, gracias por este tiempo de celebración que tú nos estás permitiendo vivir. Gracias de verdad por todas las cosas buenas que haces en medio de calamidades a nivel personal, nacional, mundial. Gracias porque vemos tu mano, Señor. Queremos seguir pidiéndote por protección para aquellos que están pasándolo mal y queremos pedirte también que guíes el trabajo de nuestro pastor en la iglesia Salén, Córdoba, que le uses poderosamente para edificar, para levantar a aquellos que están congregados allí, Señor. Y oramos también por tu palabra, que llegue a nuestros corazones, que nos desafíe realmente, que nos cambie de alguna manera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues abrid por favor el libro de Daniel, porque estamos en este año intentando estudiar el libro de Daniel, porque creemos que es un libro para este tiempo. Creemos que es un libro para este tiempo porque la sociedad en la que Daniel vivía era una sociedad muy similar a la que nosotros estamos viviendo. Una sociedad de tiempos peligrosos, la nuestra también lo es. Era una sociedad donde la maldad estaba muy arraigada, donde en cada momento aumentaba el grado de maldad, el grado de intensidad con que esa maldad se manifestaba. Era una sociedad que aceptaba las cosas que dañaban a la humanidad y no solo las aceptaban para sus propias vidas, sino que las promovían de una forma descarada. Y es algo que también creo que está sucediendo en nuestra época. Y necesitamos conocer cuáles eran los rasgos de esa sociedad para entender un poco mejor cuáles son los rasgos de nuestra sociedad y al entenderlos poder actuar de una mejor manera. Así que el libro de Daniel es un libro para nosotros muy importante. Y además Daniel es un ejemplo impresionante de cómo vivir en el mundo sin ser del mundo. Cómo vivir una sociedad contraria a Dios, una sociedad antagónica a Dios, cómo vivir siendo un testigo de Dios. Y me encanta porque Daniel no era un monje recluido en un monasterio, aislado de la capital de Babilonia, todo lo contrario, estaba en el epicentro del huracán, estaba en el lugar donde se tomaban las decisiones más dramáticas para la civilización de aquella época. Él era un funcionario y lo fue durante 70 años y no faltó en ningún momento de su vida ese testimonio poderoso de Dios y fue algo muy inspirador. Así que vamos a leer hoy el capítulo 4. Como venimos haciendo, es un capítulo bastante extenso, vamos a leer solo unos versículos y el resto lo vamos a ir desarrollando sobre la marcha. Pues Daniel capítulo 4 dice así: Nabucodonosor rey. Por cierto, hoy dejaremos a Nabucodonosor, ya no volveremos a hablar más de Nabucodonosor. Es la última vez que aparece en Daniel. Dice: a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, la crén de la crén, y les dijo el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar,
como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se la alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojada con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y les sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no se turbe ni el sueño, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño es un sueño difícil. Sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol eres tú, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Lo vamos a dejar ahí y luego veremos un poquito más lo que sucede a continuación. Pero quiero empezar llamando la atención sobre los primeros 3 versículos de este texto que acabamos de leer. Son versículos impresionantes. Se trata de un testimonio personal que Nabucodonosor está dando. Y por cierto, este capítulo 4 no está escrito en hebreo, como muchos de los otros de Daniel, está escrito en arameo, porque en realidad es un documento oficial que redactó Nabucodonosor para contar un testimonio sobre una situación difícil, una situación crítica, angustiosa, que vivió durante 7 años, y redacta en este documento, cuenta claramente a viva voz a todos los pueblos, las naciones, las lenguas de toda la tierra, que Dios le sacó de ese valle, le sacó de esa angustia, le sacó de ese dolor, de esa situación adversa. Impresionante. Es un testimonio personal de lo que Dios había hecho con él. Y me parece increíble y me parece maravilloso que Nabucodonosor, el gran rey babilónico, haga algo como esto. Dar testimonio de Dios a todas las naciones que están bajo su dominio en Babilonia. Y que termine diciendo con el versículo 37, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Qué tremendo! Nabucodonosor entiende algo que es valiosísimo, y es el poder del testimonio personal. El poder que se desprende cuando somos capaces de contarles a otros lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y déjame decirte, ese es un arma que tienes a tu disposición. Ese es un arma que Dios te ha dado y es poderoso. Y me gustaría que ahora hiciéramos un paréntesis en la predicación
y que tomáramos un tiempo para hablar de evangelismo, para tener esa cápsula de evangelística que solemos tener cada 15 días. Hablemos acerca del poder de tu testimonio personal y hablemos escuchando a Giuseppe, que es el que nos lo va a compartir. Buenos días para todos, hermanos, y de verdad que hoy, como cada 15 días, tenemos que hablar acerca de evangelismo. Y nada mejor como contexto que este pasaje que Pedro nos acaba de leer y ese versículo 2, donde dice el rey que quería declarar las grandes cosas que Dios había hecho con él. Pero, ¿saben? El Señor nos dice claramente que tú y yo tenemos un mensaje para compartir con otros. En Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9, lo sabemos todo, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente allí, el mismo Pablo, cuando redacta la carta a los Corintios, dice que se nos ha entregado a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. En el capítulo 5 de 2 de Corintios dice eso: os he entregado el ministerio de la reconciliación, por lo cual Pablo mismo nos dice que somos embajadores de Cristo para esta causa. La Biblia está llena de testimonios, ejemplos de personas que comparten lo que Cristo ha hecho en ellos, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Si nos vamos a los salmos, en el Salmo 66, el salmista David decía, luego de aclamar a Dios y decir las cosas poderosas que él había hecho, dice: vengan y escuchen, conozcan todas las cosas buenas que Dios ha hecho a mi alma. No solamente allí, cuando pasamos al Evangelio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, lo hemos leído más de una vez, se narra cómo Jesús vino a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, y en el pozo de Jacob se reunió con una mujer, la mujer samaritana. Pero Juan nos declara cómo la vida de Jesús, cómo el testimonio de Jesús impactó, cambió, transformó la vida de la mujer samaritana. Pero no se queda allí, sino que en el versículo 39 dice: muchos de los samaritanos del pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer. Un poco más adelante, en el capítulo 9, se narra cómo Jesús sana al hombre que era ciego de nacimiento. El Señor lo sana, los fariseos se enteran y van y recogen a este hombre que era ciego, lo llevan ante ellos y tratando de intimidarle, tratando de buscar alguna respuesta, la única respuesta que consiguieron de parte del hombre que era ciego y que ahora veía era: yo no sé si él era bueno o era malo. Lo único que yo sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y así, uno tras otro, en la palabra de Dios se nos muestra cómo el testimonio de muchas personas cambia la vida de otros. Pablo mismo, en los versículos 22, el capítulo 22 al 26 del libro de los Hechos, narra cómo él utilizaba su testimonio personal para decirle a los demás lo que Cristo había hecho. Lo hizo ante sus conciudadanos hebreos, hablando en lengua hebrea, lo hizo ante el consejo, lo hizo ante Félix, lo hizo ante Festo, y ya en el capítulo 26 lo hace ante el rey Agripa. Y recordarán ese testimonio del rey Agripa que decía: por poco me persuades a ser cristiano. Vidas transformadas, diciendo solamente lo que Cristo ha hecho en sus vidas, cambiando el mundo. Pero no solamente nos habla de testimonios, también nos habla que es una declaración imperativa para nosotros. La Biblia nos ordena a que tenemos que hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, por ti y por mí. En el Salmo 96 el salmista dice: anunciad día a día su salvación, hablad de su gloria y de sus maravillas entre los pueblos y naciones. En el 105, en el versículo 1 dice: dad a conocer al mundo entero las cosas que Dios ha hecho. Pero si llegamos al Nuevo Testamento tenemos algo que tú y yo sabemos de memoria, algo que día a día lo estamos mencionando, y es la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, te preguntarás y me pregunto yo, ¿por qué hablar de Cristo? Hablar de Cristo, en primer lugar, tenemos que hacerlo porque es una continuación de la misión de Cristo.
cuando Mateo 28, 19 y 20, Jesús lo dice, no se lo está diciendo a pastores, no se lo está diciendo a evangelistas, no se lo está diciendo a líderes de grupos de hogar o a líderes de cualquier área de servicio de la iglesia. Se lo está diciendo a ti y a mí, a seguidores de Jesús. Tú y yo tenemos la necesidad de cumplir con la gran comisión, no solamente los pastores o los evangelistas. Pero ¿por qué hablar de Cristo también? Porque es un maravilloso privilegio. Hermanos, nos pasamos la vida recomendando cosas. ¿Quiénes han recomendado alguna película aquí en el cine? ¿Quiénes han recomendado, sin ser médicos, una pastilla para el dolor de cabeza? ¿Quiénes han recomendado una peluquería o un buen restaurante? Cada uno de nosotros lo ha hecho. Hermanos, tenemos las mejores noticias del mundo y compartirlas es el mejor regalo que tú y yo podemos hacerle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestra familia por completa. ¿Por qué hablar de Cristo? Porque nuestra misión tiene un significado eterno. Todas las cosas que nosotros podamos decirle a las personas que nos rodean tienen que ver con la vida aquí en la tierra. ¿Qué profesión estudiar? ¿Qué trabajo le conviene más? ¿Qué camino debe tomar su vida? Pero el mensaje de Cristo tiene un trasfondo eterno, va a durar por siempre. Y a fin de cuentas, hermanos, hablar de Cristo da sentido a nuestras vidas. Todo lo que nosotros podamos hacer aquí se va a quedar aquí en la tierra. Pero ¿se recuerdan cuando la palabra dice que tenemos que atesorar dónde? En el cielo. Entonces tiene un trasfondo eterno. Tenemos que gastar nuestras vidas en aquello que sabemos que va a durar por la eternidad. Ahora, para hacer esto, lo único que debemos hacer es decirle al mundo, en primer lugar, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? Fíjense qué sencillo. No tenemos que quizás saber muchas cosas de teología, porque tú y yo nos preguntaremos y diremos, oye, yo no sé de teología, yo no conozco mucho la Biblia. Pero hablar de Cristo es tan sencillo como decir cómo era mi vida antes de conocer a Jesús. Cuáles actitudes de mi vida quizás pueda una persona que no cree identificarse conmigo, cómo era yo antes. ¿Qué era lo más importante para mí antes de conocer al Señor? ¿Cómo era mi relación con Dios? Y cómo Dios ha dado un nuevo significado a mi vida. Pero también tenemos que atrever a decirle al mundo, no solamente cómo era mi vida antes de conocer a Jesús, sino cómo conocí a Cristo. Tú y yo tenemos que decirle al mundo cómo conocimos a Cristo, qué pasos significativos me llevaron a mí a tomar esa decisión por Cristo. ¿Acaso hubo alguna crisis? ¿Hubo algo que me motivó a mí a buscar a Dios? ¿Cómo fue mi conversión? ¿Qué necesidades, problemas, heridas, sufrimientos, traumas me hicieron sentir descontento con la forma de vida que yo tenía y pude poner mi mirada ahora en Dios y decirle, te necesito? Pero tenemos que atrevernos también a decirle cómo es mi vida con Cristo hoy por hoy. ¿Qué beneficios he experimentado? ¿Qué problemas el Señor me ha resuelto? ¿Cómo Jesús me ha ayudado a mejorar? ¿Cómo es mi relación con Dios hoy por hoy? Y fíjense que no hay que hablar mucho para hacer esto. Cada testimonio tendrá un testimonio particular para hacerlo. Cada situación tendrá un momento particular para compartirla. No con palabras religiosas, no como diríamos a veces espiritualoide. Simplemente decir lo que Cristo ha hecho por ti. Entonces, mis hermanos, mi invitación en esta mañana es para que miremos alrededor y para que le preguntemos al Señor, Señor, ¿a qué persona has puesto tú a mi lado para que hoy le pueda hablar de Jesús? Dios quiere hablarle al mundo a través de cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, hablemos y hagamos evangelismo. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Giuseppe. ¿Cuántos están motivados para dar su testimonio esta semana? Como Nabucodonosor, contando su vida antes de su experiencia con Dios, cómo fue la experiencia con Dios y cómo cambió ese encuentro divino su vida. Ahora, como en todo, siempre hay gente escéptica y hay personas que aseveran que el testimonio personal de Nabucodonosor, el que se relata en este capítulo 4, no era realmente sincero, no era honesto. Era más un testimonio de apariencia, de cara a la galería. Era un testimonio que convenía dar en ese momento. Y hay mucha gente que dice que Nabucodonosor no era sincero a la hora de hablar acerca de Dios. Y se basan en varias cosas, en la costumbre que tenía Nabucodonosor a la hora de hacer grandísimas declaraciones que luego no era capaz de ser consecuente con ellas. Por ejemplo, en el capítulo 3, la semana pasada, vimos que después de que salen
los 3 amigos de Daniel del horno de fuego, Nabucodonosor dice, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice el capítulo 3, versículo 29, que estableció un decreto para todo pueblo, toda nación, toda lengua, para que quien dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego fueran descuartizados, su casa se convirtiera en muladar. Dice, porque no hay Dios que pueda librar como este Dios. Así que Nabucodonosor ya había declarado cosas muy grandes acerca del Dios de Israel, pero luego no era consecuente. Así que salieron los 3 amigos de Daniel sin quemadura alguna. Él se maravilló, hizo declaraciones verbales increíbles, pero no terminó por rendirse. Y algunos dicen que algo parecido sucede con este testimonio personal y se basan en que al analizar el testimonio personal, capítulo 4, versículo 8, dice Nabucodonosor que cuando entró Daniel, el nombre de Daniel dice es Belsasar, como el nombre de mi Dios, el Dios Bel, o Marduk, como le llaman otros. Así que está contando su testimonio personal Nabucodonosor y todavía dice que Bel es su Dios. Y por eso muchos dicen, esto es una acción de cara a la galería. Es un acto de apariencia, porque convenía. Es una máscara, es una careta que se ha puesto Nabucodonosor ante la humanidad. Y dejadme deciros algo, no sé exactamente si era algo de apariencia o era algo de sinceridad lo que estaba redactando en este decreto Nabucodonosor. Lo que sí sé es que las sociedades de los últimos tiempos, las sociedades en las que nosotros vivimos, tienen un rasgo muy característico y es que viven de las apariencias. Y de esto quiero yo hablar en el tiempo que me queda. Fíjate, 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 son palabras del apóstol Pablo y dice que en los postreros días, en los tiempos que se comprenden entre la primera y la segunda venida de Jesús, dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuál es la causa, Pablo, para que vengan esos tiempos peligrosos? Dice, habrá hombres y mujeres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Rasgos de las personas de los últimos tiempos, rasgos de las sociedades que nos van a tocar vivir a los que vivimos en esta época. Todas esas características preocupantes, pero en realidad lo que se desprende es que son personas que viven de cara a la galería, que tienen una apariencia de buscar a Dios, de tener un deseo por conectar con lo espiritual, pero en realidad no tienen ningún interés por Dios. Y este es un rasgo que sí podemos asegurar que estaba en Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre que aparentaba inquietudes espirituales profundas, era un hombre que tenía un montón de dioses a los que se entregaba, no tenía ningún problema en mencionar al Dios de Israel, pero nos damos cuenta por su vida que no tenía ningún interés en dejarse controlar, dominar, moldear por ese Dios de Daniel y de sus amigos. Y por eso es un tema bastante interesante. La mayor preocupación de Nabucodonosor, cuando lo analizamos profundamente, su mayor preocupación era sí mismo. Lo único que le preocupaba era su imagen, sus logros, su progreso, sus riquezas, su dominio sobre las demás naciones. Dios le había dado todo, le había prestado grandes privilegios. No olvides en el capítulo 1, versículo 1 de Daniel, que dice que Dios fue el que entregó en manos de Nabucodonosor a Judá. Fue Dios el que le dio la autoridad y la potestad a Nabucodonosor sobre las demás naciones. ¿Y sabe lo que creía él? Que era él mismo el que lo había logrado por sus propias fuerzas. Que él era el que realmente, el artífice de tanto logro y de tanto progreso. Así que si algo caracterizaba a Nabucodonosor, era su soberbia, su orgullo. Se convirtió en su propio Dios. Siendo creación, se creyó por un momento que era el creador de todo. Y eso es algo que le confundió. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Sabes qué?
Y esto es un problema tremendo, cuando tú te crees que todo lo que tienes es gracias a ti, que todo lo que logras es por tu brillantez, que no necesitas a nadie, ni siquiera a Dios. ¿Sabes cuál es el problema cuando alguien tiene ese enfoque tan egoísta, tan egocéntrico, tan soberbio? ¿Sabes cuál es el problema? Que al principio te empieza a ir bien. Y hay evidencias en tu vida que parecen corroborar que si te enfocas de esa manera en la vida, te va a ir mejor. Y eso le sucedió a Nabucodonosor, no le iba nada mal. Fíjate, en el versículo 4 que hemos leído, dice que él se encontraba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio. ¿Sabes qué significa eso? Significa que Nabucodonosor era un hombre exitoso, era un hombre lleno de confort, de privilegios, de prosperidad. Tenía tanta prosperidad que él mismo se sorprende al observarlo. Fíjate, versículo 29 y 30. Dice que paseaba por el palacio real de Babilonia y habló consigo mismo y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Se sorprende y dice, qué bueno que soy. Soy maravilloso. No sé, estas palabras me suenan un poco a Génesis 1, la creación. Dios va creando en diferentes días las cosas y termina cada día diciendo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que dijo, qué bueno lo que yo he edificado, qué bueno lo que he creado con la fuerza de mi palabra, qué bueno lo que he creado para la gloria de mi majestad. Bueno, Nabucodonosor está reproduciendo un espíritu similar al de Dios en la creación. Nabucodonosor está autoproclamándose creador de todo lo que tiene ante sí. Se está haciendo el artífice de todo eso y luego, fíjate, realmente era poderoso porque el capítulo 4, versículo 20, cuando Daniel le va a dar la interpretación del sueño, el sueño del árbol gigantesco, dice, el árbol que viste, Nabucodonosor, el que crecía y se hacía fuerte, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Sí, realmente consiguió muchas cosas Nabucodonosor. Fue un gran líder. Bajo su liderazgo Babilonia dominó la mayor extensión de tierra del planeta. El imperio babilónico ya había existido muchísimo antes de esta etapa, pero nunca había llegado al esplendor al que lo llevó Nabucodonosor. Realmente Babilonia, el imperio neobabilónico de esta época, fue un árbol muy grande. Y Nabucodonosor demostró unas habilidades de gestión y liderazgo impresionantes. Estuvo 43 años al frente. Y aquí estamos en los últimos días de Nabucodonosor. 43 años de liderazgo. Era tan grande era Nabucodonosor y su reinado, que nadie podía hacerle sombra según la visión que tuvo Nabucodonosor. Causaba miedo, causaba respeto a todos los demás reyes. Era el mejor de su promoción, el mejor en todo. Se había acostumbrado a que los resultados le avalaran. Todo lo que veía demostraba que él era realmente muy grande. Era un hombre que proyectaba hacia el mundo, hacia las naciones, lenguas, una gran seguridad en sí mismo. Era un hombre independiente, no hizo ninguna alianza con ningún rey. Los conquistó a todos, los sometió bajo su señorío y bajo su dominio. Después de Babilonia vino el imperio medo-persa y hablamos de Ciro el persa, el gran rey persa. ¿Sabes qué? Ciro tuvo que aliarse con Darío, un rey medo. Nabucodonosor no se alió con nadie. Él mismo le bastaba con su propia capacidad. Aparentemente vemos que le iba genial, que era un hombre con unas capacidades, con una fortaleza, que era insólito. Pues si no era Dios, muy cerca debía estar. Pero que me encanta este capítulo 4, me encanta la Biblia, la honestidad que tiene, porque, ¿sabes? La Biblia nos muestra también lo que sucedía en el interior de Nabucodonosor, lo que sucedía en su habitación, cuando nadie le veía. ¿Quieres saber cómo era realmente Nabucodonosor? Nabucodonosor no era como lo han presentado los libros de texto. Nabucodonosor no era tan grande como nos quería hacer ver él. Fíjate, versículo 5 de ese capítulo 4 que hemos leído. Dice que en su habitación tuvo un sueño que le espantó. Y estaba en la cama y el recuerdo de esos sueños, de esas visiones, le turbaron, le trajeron
pánico, miedo. Y hemos leído ya en otros lugares que esto era una experiencia cotidiana en la vida de Nabucodonosor. Este hombre tan seguro, tan fuerte de sí mismo, que no hace alianzas con nadie, que donde pisa no crece la hierba. ¿Sabes qué? Era un hombre inseguro, lleno de temores, lleno de miedos. Varias veces sueña, tiene sueños muy similares, muy recurrentes, que demuestran que hay algo que le perturba, hay algo que le quita el sueño. No tiene la paz que nos quiere mostrar, no le va tan bien a nivel interno como aparenta. ¿Qué le pasa a Nabucodonosor? Parece ser, cuando analizamos en profundidad todos y cada uno de sus sueños, tiene miedo a el fracaso, tiene miedo a ser destruido, tiene miedo a que se levante alguien de su propio reino y le quite, como sucedió posteriormente. Tiene miedo a no ser considerado el más grande, el más valioso. Dicen algunos que la influencia de su padre, Nabónido, que era un hombre de guerra, un hombre arisco, era un hombre cruel, era un hombre rudo, le educó para ser un hombre que mostrara y proyectara fuerza, liderazgo, victoria, éxito, y nació con esa idea que su padre le había transmitido. Su padre parece ser que le enseñó a no mostrar ni un ápice de debilidad ni de fragilidad. Su padre creó en él, seguro, ideas irracionales como que el mundo es un lugar peligroso y que solo sobreviven los fuertes y los exitosos y que tú no puedes mostrar nada diferente a esto. Y ahí estaba ese run run, ese martilleo en su mente. Y siempre estaba con la mosca detrás de la oreja, siempre estaba en guardia, siempre estaba a la defensiva. Se había creado una coraza en su corazón para que nadie le pudiera herir, nadie le pudiera dañar. Vemos que Nabucodonosor es un hombre que no se fía de nadie, no se fía de los demás. Siempre está en guardia. ¿Os acordáis en el capítulo 2 de Daniel, cuando tiene el sueño de la estatua? ¿Qué les dice a ellos? Reveladme el sueño, reveladme el sueño. Y los sabios le dicen, vale, dinos el sueño y te lo interpretamos. ¿Y qué dice él? Se me olvidó. Y sabemos que no era verdad. ¿Qué le pasaba a él? Que desconfiaba de lo que le iban a decir sus sabios. No confiaba en nadie, no se fiaba de nadie. Y cuando alguien le fallaba o percibía alguna amenaza y algún peligro, ¿sabes qué hacía él? Reaccionaba con agresividad. Era un hombre iracundo, un hombre amenazador, un hombre que dominaba a través de la fuerza, a través de la intimidación. Y de hecho a los sabios, cuando les dice, oye, decidme el sueño y la interpretación que he tenido, les dice, el que no me lo diga, les voy a hacer pedazos y les voy a sus casas las voy a convertir en un vertedero de escombro. Era un hombre agresivo, duro, que reacciona de esta manera. ¿Y sabes por qué? Porque por dentro hay un niño con miedo, hay un niño atemorizado. Yo siempre me acuerdo del perro que tiene mi hermana pequeña. Tiene un Yorkshire. Y los que conocen de raza de perro, es pequeñito, indefenso. Además, al perrito de mi hermana se le han caído los dientes. Ya ni le metes la mano en la boca y ni te muerde, vamos, te hace cosquillas. Claro. Entonces, un perro así, que se siente tan temeroso y tan inseguro, ¿qué hace? Ladrar todo el día. Voy a ver a mi hermana, de un beso y me acerco al perro para darle... Y está temblando y el corazón a 1000 por hora. ¿Sabes por qué? Porque se siente inseguro, tiene miedo y tiene que mostrar agresividad, tiene que mostrar de cara a la galería, hacia afuera, tiene que mostrar que es más fuerte de lo que es en realidad. Tiene que intimidar a los que están delante. A veces se consigue, otras no. El perrito de mi hermana ya os digo yo que no. Pero a veces hay personas que se sienten como el Yorkshire, tan miedosos, tan atemorizados, que tienen que mostrar una faceta de sí ruda, agresiva, violenta, para que sientan que les estén respetando los que están delante. Ahora, Nabucodonosor, aunque no se fiaba de nadie, al final también tenía el dolor en su corazón de tener que depender de la gente. A veces necesitaba a la gente. De hecho, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, después de este sueño que le había desconcertado, vuelve otra vez a llamar a los sabios de Babilonia. Vienen los magos, los astrólogos, los caldeos, adivinos, y les dice el sueño
no pueden ayudarle hasta que entra Daniel, como hemos leído. Así que Nabucodonosor sufre porque él quiere ser autónomo, independiente, él quiere ser Dios, no depender de nadie, pero no puede. Necesita de la gente, necesita exponerse en algunos momentos, necesita mostrar su fragilidad y su vulnerabilidad. Y eso al final es tanta tensión que ese estilo de vida comienza a pasarle factura a Nabucodonosor. Su mundo perfecto se está desmoronando. Pocos se han dado cuenta, pocos lo han visto, pero Dios sí lo ha visto. Y Dios interviene, Dios interviene. La mayoría no había visto en qué drama se encontraba Nabucodonosor. Solo veían lo que Nabucodonosor quería demostrar. Pero Dios, que conoce lo oculto y lo corazón, sabía el dolor, la angustia por la que estaba pasando Nabucodonosor. Y le habla. Y no solo en este capítulo 4, sino que vemos que Dios no paró de hablarle a Nabucodonosor. Le advirtió de las consecuencias que tenía el estilo de vida que Nabucodonosor quería vivir. Y se lo avisó de distintas maneras. En el capítulo 2 con la imagen, la visión de la imagen. Eso fue un aviso para él. Oye, que tú no eres eterno, que tú tienes fecha de caducidad, que la cabeza de oro es tu reino, pero va a pasar y vendrá otro reino después. No hizo ni caso. Capítulo 3, se levanta una estatua. El horno de fuego. Cuando no se postran a adorar su estatua con su imagen, mete a estos 3 amigos de Daniel en el horno y ve que él no es un Dios tan todopoderoso como el Dios de estos 3. Aviso. Aviso para Nabucodonosor. Suelta las riendas. Deja de jugar a ser Dios. Deja de querer controlarlo todo. Humíllate, reconoce quién eres. Reconoce lo que hay en tu corazón. Deja de esconderte, Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, nada. Capítulo 4. Este sueño. Otra advertencia. Fíjate el amor de Dios, ¿eh? ¿Qué harías tú si alguien quisiera ocupar tu lugar? ¿Qué harías tú si alguien tomara tu identidad, entrara en tu casa, se hiciera pasar por ti, te quitara a tu mujer y a tus hijos, durmiera en tu cama? ¿Qué harías tú? ¿Tendrías tanta misericordia como la de Dios? ¿Cuántos avisos Dios a Nabucodonosor, que estaba siendo un ocupa? Nabucodonosor era un ocupa. Estaba queriendo ocupar el territorio que era de Dios y gestionarlo a su manera, sin contar con el estilo de Dios. Pero llega un momento en que Dios dice, no, es el momento de reaccionar. Dios esperó 1 año para que cambiara. Incluso, aparte del sueño, le envió a Daniel, su siervo, y Daniel le dijo con todo lujo de detalles lo que Nabucodonosor tenía que hacer para no caer en picado, no caer más profundo, no destrozarse por completo. Y Nabucodonosor tuvo su tiempo, tuvo la oportunidad de rehacerse, pero siguió jugando a ser Dios, siguió tomando la vida bajo sus propias leyes y le incomodaba decir, pues, oye, sí, he actuado mal, oye, sí, me he confundido. Con tanto éxito me he creído lo que no soy. Me he equivocado, perdón, lo siento. No, Nabucodonosor no. Nabucodonosor prefiere hundirse antes de que le escuchen pedir perdón o pedir ayuda. Eso para él es un síntoma de fragilidad. Prefiere hundirse a su manera antes que salvarse a la manera de Dios. Nabucodonosor dice, no he retrocedido nunca ante nadie, no me he sometido ante nadie y tampoco lo voy a hacer ahora ante Dios. No lo voy a hacer. Y se agarra a su posición. ¿Y sabes qué? De repente, cuando menos te lo esperas, viene la calamidad a su vida. En el capítulo 28 del capítulo 4 dice lo siguiente: todo lo que se le había advertido a través del sueño vino sobre el rey Nabucodonosor. Y me parece impresionante lo que dice el versículo 29. Al cabo de 12 meses. Aparte de todos los anuncios que Dios le había dado, después del último, el de Daniel, 12 meses, 1 año le deja. 1 año para que cambie, para que recapacite, para que no se cumplan los sueños que está teniendo. Y él, R. Y entonces, de repente un día, él creía que estaba en la más absoluta de las seguridades y se vino la catástrofe, la calamidad. Se cumplió todo lo que dijo Dios a través del sueño. Y siempre se cumple lo que Dios dice. Siempre se cumple la palabra. A veces tarda más de lo que nos gustaría, pero al final se cumple. Dios no retarda su promesa.
Hay tantas promesas que están por cumplirse. Una de ellas es que va a venir el Señor Jesucristo. Y se va a cumplir. Se va a cumplir como se cumplió este tiempo. Lo que pasa es que Dios nos da el tiempo para ser humildes por nuestra propia cuenta, pero si no, pues no te preocupes, que Él nos va a ayudar a ser humildes. Él nos va a pasar por una experiencia que nos permita doblegar nuestro corazón y reconocer que Jesucristo es el Señor. Si no nos humillamos voluntariamente, llegará el momento en el que tengamos que postrar nuestras rodillas y veremos cómo nuestras lenguas empiezan a confesar: ¡Jesucristo es el Señor! Dios nos da la oportunidad, pero llega un momento en que el cielo interviene y empieza Nabucodonosor a experimentar las consecuencias de su desvarío. Llega un momento en que Dios da un paso atrás y como Nabucodonosor sabía lo que tenía que hacer y no lo quiso hacer, pues Dios dice: ¿qué quieres? ¿Ser tú el jefazo? ¿Quieres ser tú el Dios de este universo? Me recuerda mucho, no sé si habéis visto la película de Como Dios, de Jim Carrey, no sé si la habéis visto, que se está quejando ante Dios todo el rato, le está reprochando, no quiere tomarle en cuenta y le aparece Dios, es una película, y le dice: ¿crees que lo harías mejor tú? Y él dice: sí, claro que sí. Y le da el control sobre una manzana de su barrio. Y Dios dice: te dejo ahí, sé Dios por un momento. Fue una locura para Jim Carrey en la película. Y lo mismo sucedió, algo parecido a esto. Dios le dijo a Nabucodonosor: ¿quieres ser tú Dios? ¿Quieres tú llevar los mandos? ¿Quieres llevar tú el volante del universo? Venga, voy a echarme un pasito para atrás. Y eso le provocó a Nabucodonosor una locura. Experimentó una transformación mental y emocional brutal. Se convirtió en una bestia, en un animal salvaje. Empezó a vivir aislado de todo el mundo. No hablaba nadie con el rey. Le tenían allí en los jardines del palacio, durmiendo a la intemperie, con el agua cayéndole sobre su piel, las uñas creciéndole como las de las águilas, el pelo crecido, al lado de los burros salvajes que había allí. Un hombre que vive en el aislamiento más profundo durante 7 años y comportándose de una manera vergonzosa, cometiendo con su cuerpo actos vergonzosos como comer hierba, como beber agua del suelo con la lengua. Y eso es lo que sucede cuando no queremos tomar en cuenta a Dios. Dice Romanos, capítulo 1, versículo 21, que cuando conocemos a Dios y no queremos darle el lugar que le corresponde, cuando no queremos darle gracias por lo mucho que nos da, pues nos envanecemos en nuestros razonamientos, nuestra mente se entenebrece, nuestras creencias nos controlan y nos dañan, nos hacen pupa. Nuestro alma se quiebra, se destroza, nos afecta a nivel personal, a nivel relacional. Y Dios dice que nos entrega a la inmundicia y hacemos cosas con nuestro cuerpo que no convienen. A lo mejor no te comportas como un burro salvaje y te quedas sin ropa en la calle, pero hay muchos comportamientos que hacemos con nuestro cuerpo que son de animales. Hay usos que hoy hacen los seres humanos con sus cuerpos que son contra naturaleza, y tú sabes de lo que te estoy hablando. Esa es la consecuencia de tener un estilo de vida donde Dios no es lo primero. Esa es la consecuencia de decir que yo soy mi propio Dios, que yo soy el creador de mi destino, que yo soy el que determina a dónde voy a llegar, que no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer, que la verdad está en mi interior, que Dios está en mi interior, que Dios soy yo. Y este discurso está hoy en día en nuestras sociedades. Ahora, me encanta, y quiero resaltar aquí el papel de Daniel, ante un hombre como este, un hombre que vive de apariencias. Daniel, me encanta cómo actúa con Nabucodonosor, y creo que podemos aprender mucho de Daniel si queremos ser verdaderos testigos en una sociedad como la que nos ha tocado vivir. Daniel, ¿qué hace? Daniel dice que en el versículo 8 entró delante de Nabucodonosor. Me encanta que Daniel siempre está cerca de Nabucodonosor, ¿te has dado cuenta? Siempre en algún momento entra en contacto con él cuando tiene que hacerlo. Me encanta que Daniel no es un hombre hipersensible que, me está ofendiendo lo que Nabucodonosor está haciendo. ¿Qué palabrotas dice Nabucodonosor? ¿Cómo blasfemia contra mi Dios? Mírale con lo que Dios le está hablando y las experiencias que está teniendo y no hace ni caso.
Daniel no era así, Daniel tiene una piel muy dura. Daniel tenía un chubasquero puesto increíble y no le ofendía lo que Nabucodonosor pudiera hacer con su vida. No le ofendía que dijera palabrotas, que se echara un cigarrillo, que adorase a otros dioses. No le gustaba, pero no era algo que a él le iba a llevar a una posición de ofensa personal y decir, no quiero saber nada con él, yo no me relaciono con los impíos. Vemos a Daniel vez tras vez, no solo con Nabucodonosor, sino con otros que vinieron después, en contacto. Y es que claro, como dice la Biblia, si la sal no entra en contacto con la sociedad, si la luz que Dios ha puesto en nosotros la escondemos debajo de la mesa, ¿qué sentido tiene que seamos cristianos en este mundo? ¿Para qué crees que nos ha puesto Dios? ¿Para escondernos de los Nabucodonosor? ¿Para escondernos de los soberbios, de los orgullosos? ¿Para escondernos de gente que se cree Dios? ¿Para escondernos de gente que no quiere tomar en cuenta a Dios? Para eso Dios no nos ha puesto. Si queremos ser testigos, tenemos que aprender de Daniel a tener una piel más dura y saber pasar por alto ciertos comportamientos, ciertas palabras de la gente que está en nuestro entorno. ¿Entendéis lo que os digo, hermanos? No que nos convirtamos a ellos, no que seamos como ellos, sino que podamos compartir el mismo suelo en ciertos momentos para dejar un destello de la luz de Cristo en ellos. Me encanta Daniel porque no solamente estaba en contacto con Nabucodonosor, sino que era una luz, era íntegro. De hecho, cuando le describe Nabucodonosor dice, en él mora el espíritu de los dioses santos. ¿Saben lo que quiere decir Nabucodonosor? Que este hombre era especial, era íntegro, era irreprensible, era un hombre de buena reputación, que no se le ocurría ninguna cosa mala de Daniel. Es sorprendente, yo he estudiado muchas veces el libro de Daniel. He intentado descubrir algún error de Daniel, no lo he conseguido. Era un hombre íntegro. No era perfecto, estoy seguro de ello, pero era un hombre con un buen testimonio, una reputación, y eso le permitía que en ciertos momentos los reyes le escucharan, porque era un ejemplo de vida, era un ejemplo de lo que predicaba. Y me gusta también eso de Daniel, si queremos apostar a ser testigos en este año, la gente tiene que escucharnos, pero tiene que vernos cómo actuamos, si hacemos lo que decimos creer, o si estamos contradiciéndonos. No, yo no miento, pero en cuanto siento presión, ¡pam!, me dejo llevar. Daniel nos enseña eso, pero me encanta otra cosa que Daniel tiene aquí. Dice el versículo 19 que cuando Daniel entendió la interpretación del sueño, ¿cómo quedó Daniel? Quedó atónito, casi una hora. Sus pensamientos le turbaron. Y Nabucodonosor observó, ¿qué te pasa, Daniel? Dímelo, venga, lo que sea, dímelo. Y él, oh rey, ojalá que este sueño y su interpretación fuera para tus enemigos. Ojalá que fuera para los que mal te quieren. ¿Qué corazón tenía Daniel? Tenía la piel dura para recibir los ataques, pero tenía un corazón sensible. Un corazón compasivo. No quería la perdición, no quería la condenación de Nabucodonosor, Daniel. Me parece increíble. ¿Cómo te comportas tú ante aquellos que viven de apariencias, aquellos que son orgullosos, que tienen una ira desproporcionada, que intentan dominar bajo el terror a los que están a su alrededor? ¿Cómo te comportas tú? ¿Pides por su salvación? ¿Pides, ojalá le caiga fuego del cielo? Daniel no oró por fuego. Hay gente que va de profeta y se goza, se regocija cuando declara juicio. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Entiendo que Dios nos ha llamado a proclamar que viene un juicio de Dios para aquel que no se vuelva a Él, para aquel que no se ponga el antídoto de la cruz. Pero regocijarme en que este mundo se pierda, regocijarme en el día en el que el juicio les va a poner en su sitio, no creo que sea ese un corazón como el que Jesucristo nos enseña. No es un corazón como el que tenía Daniel. Daniel tuvo compasión. ¿Y por qué tuvo compasión? Yo creo, y esto es un terreno de especulación, creo que Daniel tuvo compasión de Nabucodonosor porque fue capaz de ver más allá de la fachada de Nabucodonosor. Vio su corazón. Quizás entendió el contexto en el que se había criado Nabucodonosor. Entendió las dificultades, la presión que tenía Nabucodonosor.
y se llenó de misericordia con él. Creo que es la forma en la que podremos tener misericordia, gracia, amor por aquellos que son verdaderamente perversos, que son amadores de sí mismos, que tienen todos los rasgos de 2 de Timoteo 3. La única manera es ser capaz de ir más allá de lo que se ve. Ser capaz de ver el corazón que está sufriendo. Hay gente que de cara a la galería es malvada, pero por dentro es un niño herido. Son gente con unas necesidades muy grandes, son gente herida. Y la gente herida hiere. Son gente que tiene miedo, que tiene inseguridad, tiene un pasado doloroso. Se ha sido muy injusto con ellos a lo mejor y han ido creando una personalidad que no es la ideal. ¿Y sabes con qué se cura eso? Con amor de Dios. Y sé que es muy difícil, pero creo que el Señor nos ha llamado a hacer eso. Daniel tenía una piel dura para la ofensa, tenía un corazón dulce, sensible para el pecador. No quería la perdición del pecador, no quería que se perdiera. Y por eso también le predica el Evangelio de Dios. Le predica y le dice, tu reino no va a quedar firme, Nabucodonosor. Pero puedes recuperar la lucidez, puedes recuperar la estabilidad cuando reconozcas que el cielo gobierna, que no eres Dios. Cuando seas capaz de soltar las riendas y dejarte llevar por Dios, no por tu ímpetu, por tus pasiones y por tus ideas. Cuando seas capaz de hacer eso, podrás volver a recuperar la estabilidad que tuviste en el pasado. Volverás a tener paz, esa paz que anhelas y que añoras. Volverás a ser sanado. Acepta mi consejo, dice Daniel. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Porque eso quizás pueda ser la prolongación de tu tranquilidad. Vamos, Nabucodonosor, escúchame. Y se convierte en un predicador de las buenas nuevas. Y Nabucodonosor no escuchó a Daniel durante 7 años, pero me encanta que Daniel sigue predicando y la predicación de la palabra tiene poder, hermanos. Cuando tú compartes la verdad de Dios, tenemos que confiar en que el Evangelio tiene poder. Es una semilla que va a ir creciendo, que va a ir creciendo. Es una siembra que no va a quedar sin fruto. Y así sucedió, 7 años, con la semilla clavada en el corazón y en la mente de Nabucodonosor, la semilla que Daniel había plantado. Y 7 años después, Nabucodonosor vuelve a la vida. Fijaros, versículo 34. Mas al fin del tiempo, al fin de esos 7 años que había establecido Dios, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, tremendo. Dejó de mirar Babilonia, dejó de mirar lo bueno que había a su alrededor, lo grande que él era, y se dispuso a mirar al cielo y dice, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 36. Y en el mismo tiempo en el que yo miré al cielo, en el mismo tiempo en el que puse mis ojos en el cielo, mi razón, mi sensatez me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Qué tremenda experiencia la de Nabucodonosor. Después de alzar sus ojos al cielo, después de poner sus ojos en aquel que le había dado la vida, aquel que le sustentaba, aquel que le había dado todo lo que él había logrado, después de hacer eso, dice al instante, recuperó la razón, recuperó la sensatez y recuperó todo lo que había arruinado con ese comportamiento soberbio y egoísta. ¿Sabes? Puede que estés a esto de recuperar tu familia. Puede que estés a esto de recuperar tu salud emocional, tu salud física. Puede que lo tengas en tus manos si eres capaz de poner tus ojos en Jesús y recuperar lo que crees que es irrecuperable, lo que crees que te ha llevado a sumergirte en tus adicciones para olvidar la tragedia de tu vida. ¿Sabes? Hay esperanza para ti. Y esta historia nos recuerda que el orgullo, la soberbia tiene efectos negativos, devastadores para nuestra salud personal, para nuestras relaciones. Nabucodonosor se quedó solo, ni sus consejeros ni su familia estaba cerca de él durante 7 años, lo perdió todo. Pero este capítulo nos recuerda que si ponemos de nuevo los ojos en el cielo, si le damos a él el lugar que le corresponde,
podemos recuperarlo todo, y dice aquí que le dio mucho más de lo que tenía. Así que ese es el reto para nosotros. Suelta las riendas. Deja de querer tener el control de todo en tu vida. Suelta las riendas. Humíllate ante Dios. Porque Dios mira al altivo de lejos. Dios da un paso atrás y te deja a ti tomar el mando. Y eso es algo terrible, algo que te va a llevar a la destrucción. Te vas a dar un golpetazo. Dios resiste al soberbio. Pero cuando somos capaces de humillarnos y reconocer la necesidad que tenemos de que Él controle y dirija nuestras vidas, dice que Él exalta a ese tipo de personas, al humilde. A ese tipo de personas le da paz. ¿Sabes? Durante muchos años he tenido muchas inseguridades y temores cuando mi mujer conducía. No cuando ella conducía solas. Yo confiaba en ella, nunca ha tenido un accidente, tiene 18 años con el carnet. Pero cuando yo estaba de copiloto, era como un Nabucodonosor, no podía dormir. Cariño, cuidado, que vas muy deprisa. Cariño, la distancia de seguridad. Cariño, frena. No me salgas en segunda. No. La volvía loca. Y eso, por ciudad, por el pueblo, jamás yo quería que ella condujera en un viaje largo, en un trayecto largo. Quería tener el control, quería tener las riendas yo, para sentirme seguro. Pero ¿sabes qué? Dios permitió que yo me rompiera un tobillo estando de vacaciones. Y ella tuvo que traerme de vuelta a casa. Y durante más de 6 meses, ella era mi chofer. Y tuve que aprender a soltar las riendas. Tuve que aprender a dejarle el mando a otra persona también. A no querer yo apropiarme del volante del coche. Y eso es una metáfora básicamente de lo que a veces sucede con nuestra vida. Dios dice, déjame a mí conducir tu vida. Y tú, no, espera. Señor, cuidado, que es demasiado deprisa. Señor, cuidado, muy despacio, ¿eh? Señor, cuidado. Y estamos en tensión todo el rato. Y Dios dice, déjame a mí, que yo sé lo que tengo que hacer. Que nunca he tenido un accidente. Nunca. ¿Sabes? Yo he tenido como 3 o 4 accidentes. Mi mujer, ninguno. Ninguno. Ni un roce de chapa. Y yo, creyendo que el coche está más seguro conmigo. A veces somos así con Dios. Creemos que está más segura nuestra vida cuando está bajo nuestro control. Cuando somos nosotros los que tomamos nuestras propias decisiones. Y es un engaño. Y a veces tiene que suceder un accidente personal. Tiene que Dios llevarnos a una etapa de humillación para que seamos capaces de decir, suelto las riendas. Que seamos capaces de decir como Nabucodonosor. Dice Nabucodonosor, yo alabo, engrandezco, glorifico al Rey. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Se convirtió Nabucodonosor? No lo sé, pero su testimonio es poderoso. Su testimonio nos puede iluminar, nos puede alumbrar, nos puede enseñar que la soberbia y el orgullo no son buenos compañeros. ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos? Y cerramos este tiempo orando. Señor, cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Gracias, Señor. Gracias. Piensa unos instantes. No sé si hay alguien que me pueda acompañar con el piano. Piensa unos instantes en el precio que tuvo que pagar Nabucodonosor por causa de su orgullo, de su soberbia. El dolor, el sufrimiento que tuvo que experimentar por no humillarse, por no reconocer quién era el amo, el Señor de este universo. Y piensa por un instante también el gozo, la recompensa tan maravillosa que experimentó cuando decidió rendirse, soltar las riendas, dejar de ser Dios de su vida. Piénsalo porque esto es un principio. La fortaleza es para los que se humillan. La paz es para los que se humillan. La restauración es para los que se humillan, no para los que se jactan, no para los que se imponen, no para los que toman el timón de sus vidas. Y es una senda diferente a la que estamos acostumbrados. Una que no es fácil tomar. Es difícil declarar nuestra impotencia. Pero cuando somos capaces de reconocer quiénes somos, cuando somos capaces de reconocer que no somos nada sin Dios,
podemos encontrar un nuevo nivel de vida, un cambio que transforme nuestro ser. Pídele a Dios que te ayude a despojarte de tu orgullo. Y yo no sé si aquí hay alguien que nunca antes ha entregado su vida a Jesús. Yo no sé si aquí hay alguien que hasta aquí ha decidido ser el que tome el control y las riendas de su vida y se ha negado a dejar que Dios sea el que gobierne su vida. Prefiere morir a su manera que ser libre a la manera de Dios. Si aquí hay alguien que hoy quiere cambiar esa dirección de su vida, si hay alguien aquí que quiere alzar sus ojos al cielo, si hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesucristo como el gran capitán de su vida, levanta tu mano ahí donde te encuentras. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí en esa condición? Dios te bendiga, felicidades. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No sé si por ahí arriba hay alguien, no veo muy bien, pero si hay alguien más, pues oraremos. Y si tú deseas dar este paso y no has levantado tu mano, aquí al final, a mi mano izquierda, vamos a repartir unas Biblias, vamos a orar con vosotros para que podáis experimentar la realidad que Nabucodonosor y muchos de nosotros hemos experimentado. Cómo cambia la vida cuando pones tus ojos en Jesús. Cómo cambia tu vida cuando decides dejarte guiar por Él. Señor, gracias por las personas que hoy vienen a tus pies, que deciden seguirte. Gracias, Señor, por estas personas que reconocen que te necesitan, que viviendo la vida a su manera no van a poder enderezar su rumbo, Señor. Te quiero pedir que les salgas al encuentro y que puedan ellos soltar las riendas de su vida y dejar que tú seas Dios en ellos, Señor. Guíalos, Jesucristo. Hazles conscientes de la salvación tan grande que nos has dado. Cubre con tu sangre sus pecados y levántalos a una nueva vida, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús, gracias. Como enfermo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Hambre de ti, Dios. Llénanos, Dios. Como enfermo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. Solo así buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed.
Gracias, Jesús. Amén, hermanos. Pues tomad asiento, por favor. Enseguida os van a dar paso. Aquellos que quieran dar su vida al Señor, que quieran dar ese paso de fe, aquí os esperamos. Y los padres, recordad, en el parking exterior hay un fotocall para haceros una foto con vuestros hijos en este tiempo tan especial. Dios os bendiga. Recordad también que el domingo comenzamos a las 11 y que hay cambio de horario de sábado al domingo. Tomadlo en cuenta. Dios os bendiga.